Se burló de mí por no tener dinero, me dejó por otro y me acusó públicamente. Pero cuando supo quién soy realmente, regresó por interés sin saber que ya tenía pruebas para destruir su mentira. La cena empezó como cualquier otra, pero el ambiente ya estaba cargado desde antes de sentarnos. Yo venía de un día largo, revisando números, tomando decisiones que nadie más veía, mientras Valeria apenas levantaba la mirada de su celular. No era la primera vez que pasaba, pero esa noche había algo distinto, ya no fingía interés. Meses atrás le había dado una tarjeta de crédito para que estuviera tranquila, para evitar discusiones innecesarias, pero lo único que logré fue lo contrario. La sobregiró en semanas y aún así parecía no ser suficiente. Sus silencios ya no eran incómodos, eran intencionales, como si quisiera que yo notara su molestia sin tener que decirlo directamente. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo de repente, dejando el celular sobre la mesa, que tengo que pensar antes de gastar, como si no pudiéramos darnos una vida normal. Su tono no era explosivo, era peor, era frío. Yo la miré unos segundos antes de responder. Sabía que cualquier cosa que dijera iba a escalar la conversación. Estamos en un proceso, Valeria, no todo es inmediato, le dije con calma. Ella soltó una risa corta, sin humor. Eso lo diría alguien que nunca ha tenido nada grande. No levantó la voz, no necesitaba hacerlo. Cada palabra estaba pensada para hacer daño sin parecer un ataque directo. Lo que ella no sabía, y nunca se tomó el tiempo de averiguar, es que ese proceso, del que hablaba no era una excusa. Yo era dueño de Aureon Labs, una empresa que desarrollaba sistemas de automatización para negocios, desde control inteligente de inventarios hasta plataformas que optimizaban ventas sin intervención constante. Pero preferí mantenerlo así, discreto, creciendo sin ruido. No necesitaba presumirlo, ni demostrar nada. Al menos eso creía. Porque mientras yo construía en silencio, ella medía mi valor en lo que podía ver, o peor aún, en lo que podía gastar sin límite. Yo quiero una vida de verdad, continuó, ahora mirándome directamente, no esto, no esta mediocridad. Esa palabra se quedó en el aire unos segundos. Mediocridad. Como si todo lo que yo hacía no valiera nada. ¿Y qué propones?, pregunté sin alterarme. Ella no dudó. Quiero el divorcio. Así, directo, sin rodeos. No hubo pausa, no hubo emoción real en su voz. No voy a seguir perdiendo tiempo aquí, y quiero estar con un hombre de verdad, alguien que sí pueda darme lo que merezco. No gritó. Y eso fue lo más claro de todo, no era una discusión, era una decisión tomada desde hace tiempo. No respondí de inmediato. Solo la observé levantarse de la mesa, tomar su celular y caminar hacia la habitación sin mirar atrás. En ese momento entendí algo que ya venía sintiendo desde semanas atrás, no era el dinero lo que faltaba, era el respeto. Y cuando eso se pierde, no hay argumento que lo recupere. Aún así, parte de mí sabía que había aguantado más de lo que debía. No por necesidad, sino por una idea absurda de que tal vez iba a cambiar, de que en algún punto iba a ver lo que realmente tenía enfrente. Pero en el fondo, también sabía que eso no iba a pasar. Días después, los papeles llegaron. No hubo conversación previa, no hubo intento de arreglar nada. Solo un sobre con condiciones que, desde la primera lectura, parecían más una lista de exigencias que un acuerdo real. Pensión elevada sin base clara, acceso a cuentas que no le correspondían, intento de quedarse con bienes que nunca estuvieron a su nombre y una cláusula absurda de compensación emocional por el tiempo de la relación. Terminé de leer, cerré el documento, y me reí. No por nervios, ni por tristeza. Por lo ridículo que era todo. Esa misma tarde llamé a Daniel Ortega, mi abogado. No era cualquier abogado, era de esos que no pierden porque no improvisan. Nos vimos en su oficina, le entregué los papeles y los revisó sin decir nada durante varios minutos. Cuando terminó, apoyó el documento sobre el escritorio y soltó una sonrisa leve. Esto no es un divorcio, Alejandro, es un intento de aprovecharse sin entender con quién está tratando. Me crucé de brazos. ¿Qué propones?, pregunté. Él cerró la carpeta con calma. Responder, pero en nuestros términos. Me explicó cada punto con precisión.
Nada de lo que pedía tenía sustento legal sólido. Era una estrategia basada en presión, no en derecho. Vamos a limpiar esto, dijo, sin pensión, sin bienes, sin acceso a nada que no le corresponda. Cada quien se queda con lo suyo, y responde por lo suyo. Asentí sin dudar. No había nada que negociar cuando la otra parte ni siquiera entendía lo que estaba firmando. En ese momento, más que un divorcio, parecía una oportunidad de cerrar todo de forma definitiva, sin dejar cabos sueltos. Salí de esa reunión con una claridad que no había tenido en meses. No era el fin de algo valioso, era el cierre de algo que ya estaba roto desde antes. Mientras ella pensaba que me estaba dejando en mi peor momento, yo entendí algo mucho más simple. Nunca se tomó el tiempo de saber quién era en realidad. Y eso, iba a hacer toda la diferencia. La respuesta de Daniel no tardó. En menos de 24 horas, los papeles regresaron con una contraoferta limpia, directa y sin margen para interpretaciones. Nada de pensiones absurdas, nada de bienes que no le correspondían, nada de privilegios fuera de lugar. Cada quien se quedaba con lo suyo y asumía sus propias decisiones. Cuando Valeria los recibió, no hubo discusión real. Los firmó rápido, con molestia contenida, como si lo único que le importara fuera salir de ahí cuanto antes. No preguntó, no negoció, no intentó entender. Solo quería cerrar ese capítulo, sin saber que apenas estaba empezando otro. Se fue esa misma tarde. No recogió todo. Dejó ropa, accesorios, cosas personales esparcidas por la casa, como si todavía tuviera derecho a volver cuando quisiera. Yo no dije nada. Solo observé cómo cerraba la puerta sin despedirse. No hubo drama, no hubo lágrimas. Fue frío, casi mecánico. Minutos después, el sonido de un motor se detuvo afuera. Miré por la ventana. Un auto elegante, limpio, de esos que no pasan desapercibidos. Y entonces lo vi bajar. Ricardo Salcedo. Traje bien ajustado, postura segura, sonrisa fácil. El tipo exacto que ella describía cuando hablaba de un hombre de verdad. Valeria caminó hacia él sin dudarlo, y lo besó. Sin ocultarse, sin mirar atrás. Como si todo lo anterior no hubiera existido. Me recargué en la pared y solté una pequeña risa. No por celos, ni por enojo. Porque lo conocía. Y sabía perfectamente qué clase de persona era. Ella pensaba que estaba subiendo de nivel, cuando en realidad acababa de cambiar de error. Tomé el teléfono y marqué a Marcos. ¿Qué onda, hermano? ¿Todo bien? Oye, ¿aún tienes el contacto del camión de mudanzas? Hubo un segundo de silencio antes de que soltara una risa. ¿Vas a limpiar la casa? Voy a sacar basura, te lo paso por WhatsApp, dile que vas de mi parte. Colgué sin decir más. No había nada que explicar. Una hora después, el camión estaba afuera. No hubo duda, no hubo pausa. Todo lo que era de ella salió. Rápido, ordenado, sin cuidado especial. Ropa, cajas, objetos, todo. Cuando terminaron, les di una dirección clara, la casa de Teresa Montaño, su madre. No necesitaba permiso. Ya no había nada que negociar. Mientras cargaban lo último, tomé una foto y la envié por WhatsApp. Su hija firmó el divorcio. A partir de ahora, es su responsabilidad. No tardó en llamar. Su voz ya no era firme. Hijo, podemos arreglar esto, déjame hablar con ella. La interrumpí, se fue con otro hombre, ni siquiera lo ocultó. Silencio, esto ya no es algo que se arregle hablando. Colgué. No tenía sentido extender algo que ya estaba terminado. Llamé a un cerrajero y en menos de 2 horas todo estaba cambiado. Cerraduras nuevas, accesos bloqueados. La casa dejó de ser un lugar compartido en cuestión de minutos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, hubo silencio real. Sin tensión, sin discusiones pasivas. Solo orden. Solo control. Al caer la noche, volvió. Golpeó la puerta con fuerza, intentando abrir con sus llaves. Ninguna funcionó. Insistió más fuerte, casi desesperada. Abre, yo vivo aquí. Activé el micrófono de la cámara. ¿Vivías?
Ya no, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Tus cosas están en casa de tu madre. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Esa misma noche hizo su primer movimiento público. Un live. Lágrimas, voz quebrada, historia incompleta. Miles de personas conectándose, creyendo cada palabra. Yo solo observé desde el teléfono, grabé todo y lo guardé sin decir nada. No respondí, no reaccioné. Porque entendí algo en ese momento, no tenía sentido detenerla, cuando estaba empezando a hundirse sola. El live no se detuvo en minutos, se extendió por horas. Cada vez entraba más gente, más comentarios, más opiniones que no tenían contexto pero sí mucha seguridad. Me llamaban de todo sin conocer nada. Poco hombre, mantenido, cobarde. Valeria manejaba bien el papel, sabía exactamente cuándo pausar, cuándo llorar, cuándo mirar a la cámara. No era improvisado, era algo que ya había hecho antes, solo que ahora con un objetivo claro. Yo no reaccioné. Solo grabé cada segundo y guardé el archivo completo. No por defensa inmediata, sino porque sabía que esto iba a escalar. A la mañana siguiente, Daniel me llamó. Ya vi el vídeo completo, ¿y? Tenemos material suficiente, pero si actuamos ahora, solo será una respuesta más en redes. Guardé silencio unos segundos, entonces esperamos, exacto, deja que hable más. Colgué sin hacer más preguntas. No era momento de defenderme, era momento de dejar que ella construyera su propio problema. Valeria no bajó el ritmo. Subió más historias, más indirectas, más versiones incompletas. En cada publicación se mostraba como víctima, cuidando cada palabra para generar empatía. Pero al mismo tiempo, empezó a presumir su nueva vida. Fotos en restaurantes, salidas nocturnas, detalles que intentaban sostener la idea de que había tomado la mejor decisión. Todo parecía encajar, hasta que empezabas a mirar más de cerca. Había inconsistencias. Horarios que no coincidían, lugares que no eran lo que aparentaban, publicaciones eliminadas horas después. Nada evidente para alguien que solo consumía el contenido, pero suficiente para alguien que estaba observando con atención. No necesité investigar demasiado. Conocía a Ricardo. Sabía cómo se movía, cómo vendía una imagen que no podía sostener por mucho tiempo. Y si algo tenía claro, es que no necesitaba intervenir para que eso se cayera. Mientras tanto, regresé a lo mío. Aureon Labs no se iba a mover solo. Había contratos pendientes, ajustes internos, decisiones que había postergado por mantener una estabilidad que ya no existía. En pocos días, retomé el control completo. Eliminé procesos innecesarios, optimicé operaciones y empecé a tomar decisiones sin considerar a nadie más. La diferencia fue inmediata. Lo que antes era lento, empezó a fluir. Los ingresos empezaron a moverse distinto. No de forma explosiva, pero sí constante. Más limpio, más estructurado. Cerré acuerdos que había dejado en pausa y reactivé contactos que valían más de lo que aparentaban. Mientras afuera se hablaba de mí por lo que ella decía, yo estaba ocupado generando algo que no necesitaba validación pública. Un par de días después, un contacto en común me escribió. No preguntó cómo estaba, no dio rodeos. Solo envió un mensaje claro. Ten cuidado con el tipo con el que se fue, no es lo que parece. No respondí de inmediato. Solo leí y dejé el mensaje ahí. No porque me sorprendiera, sino porque confirmaba lo que ya sabía. Ricardo no era alguien nuevo en ese tipo de situaciones. Solo era cuestión de tiempo para que se repitiera el patrón. Esa misma noche, volví a revisar el perfil de Valeria. Menos publicaciones, comentarios limitados, respuestas más agresivas a quien cuestionaba algo. Ya no era solo victimismo, era presión. Y cuando alguien empieza a perder control sobre su propia narrativa, se nota. No en lo que dice, sino en cómo lo sostiene. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. No había nada que responder. No todavía. Porque entendí algo más claro que nunca, ella estaba hablando demasiado, y cuando alguien hace eso, tarde o temprano se contradice. Y cuando eso pasa, ya no necesitas defenderte, solo necesitas mostrarlo.
Dejé de revisar sus redes por costumbre y empecé a hacerlo por análisis. No me interesaba lo que decía, me interesaba lo que no cuadraba. Las publicaciones seguían, pero el ritmo cambió. Menos lugares, menos gente, menos lujo. Lo que antes parecía constante, empezó a verse forzado. Y cuando una vida necesita sostenerse con esfuerzo en redes, es porque en la realidad ya no se sostiene igual. No tardé en confirmar lo que ya sospechaba. Ricardo no era lo que aparentaba. Tenía historial de deudas con prestamistas informales, negocios inflados que nunca se concretaban y un patrón claro: vender proyectos que no existían para sostener su imagen. Nada sólido. Nada limpio. Solo movimiento constante para que nadie notara que no había base real. Y lo peor, no era la primera vez que lo hacía. Valeria seguía publicando, pero ya no con la misma seguridad. Los comentarios empezaron a cambiar. Algunos preguntaban, otros dudaban. Y ella respondía más agresiva, más a la defensiva. Eso no era estrategia, era presión. Porque cuando sabes que lo que muestras no es real, cualquier cuestionamiento pesa el doble. Yo no hice nada. No publiqué, no respondí, no insinué nada. Solo dejé que todo siguiera su curso. Porque entendí algo simple: no hay mejor forma de que alguien se exponga que dejarlo hablar cuando cree que tiene el control. Esa misma semana, recibí la llamada. No necesitaba ver el nombre para saber quién era. Contesté. ¿Qué quieres ahora, oportunista? Silencio breve, luego su tono cambió. Suave, medido, casi familiar. Hola, sé que estás molesto, pero he pensado mucho, te extraño, te amo. No respondí de inmediato. Solo dejé que terminara. Podemos arreglar esto, contigo si quiero una familia, lo otro fue un error. Solté una risa baja. Claro, entonces regresa con el tipo que presumías en redes. No lo quise de verdad, fue un impulso, contigo es diferente. No sonaba arrepentida, sonaba calculando. Ve al grano. Hubo un segundo de silencio antes de que dijera lo que realmente importaba. Mi mamá me contó quién eres realmente, no sabía, ahora entiendo todo. Ahí quedó claro. No era amor. No era arrepentimiento. Era información nueva. Podemos empezar de nuevo, hacerlo bien esta vez. La escuché sin interrumpir. Ya no había nada que interpretar. Solo confirmación. Llegaste tarde, y por las razones equivocadas no levanté la voz, no agregué nada más. No hacía falta. No puedes hablar en serio, más de lo que crees. Y colgué. Sin enojo. Sin duda. Sin espacio para continuar. Dejé el teléfono sobre la mesa y seguí con lo mío. Porque en ese momento entendí algo definitivo: no regresó porque me extrañara, regresó porque finalmente entendió mi valor. Y para entonces, ya no tenía ninguno para mí. Pensé que la llamada era su último intento, me equivoqué. Horas después, subió otro vídeo. Esta vez no fue sutil. Lágrimas, voz quebrada, mirada directa a la cámara. Pero lo que dijo cambió todo. Me corrió de la casa, no quiso hacerse responsable: estoy embarazada, y me dejó sola. No fue una indirecta, fue una acusación directa. El impacto fue inmediato. Miles de personas conectándose en minutos. Comentarios explotando sin filtro. Poco hombre, eso ya es demasiado, hazlo responsable. Nadie preguntaba. Nadie dudaba. La historia estaba hecha para creerse sin análisis. Y funcionó. Vi el vídeo completo sin expresión. No por frialdad, por claridad. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Grabé todo, tomé capturas, guardé cada comentario relevante. No era rabia lo que sentía, era precisión. Porque en ese punto, ya no estaba hablando de una mentira simple. Estaba construyendo algo que iba a tener consecuencias. Se lo envié a Daniel. No tardó en responder. Esto ya no es solo difamación, es una acusación grave con impacto público. ¿Qué tan grave? Lo suficiente para destruir su caso si seguimos acumulando. No dijo más, no hacía falta. Valeria no se detuvo.
Subió más historias, más frases, más indirectas. Cada publicación más agresiva que la anterior. Intentaba sostener la narrativa a toda costa. Pero lo que no entendía, es que mientras más hablaba, más material dejaba. Y todo eso, tenía orden, fecha y contexto. Días después, Daniel fue directo. Es momento de subir de nivel, hay alguien que puede conseguir lo que necesitamos. ¿Qué tan bueno? No aparece, pero nunca falla. No pregunte más. Si él lo recomendaba, era suficiente. Llamé. Dime, respondió una voz grave, sin presentación, necesito investigar a 2 personas. Le envié fotos, nombres, todo lo que tenía. ¿Qué tan profundo? Todo. Silencio breve, 1 semana. Colgó. Sin despedirse, mientras tanto, Daniel empezó a estructurar todo. Pruebas ordenadas, fechas claras, impacto medido. Nada improvisado. Cada pieza tenía un lugar. Cada error de ella, una consecuencia futura. Esto ya no era una discusión, era un caso. Ese mismo día, después de salir del trabajo, me senté en un café. Por primera vez en días, sin ruido. Fue ahí cuando la vi acercarse. ¿Puedo sentarme? Asentí. No sabía aún quién era, pero en ese momento entendí algo sin decirlo. Mientras alguien intentaba destruir mi nombre, otra persona estaba a punto de conocerlo sin prejuicios. La conversación en el café no fue forzada. Ella se sentó con seguridad, sin intentar impresionar, sin rodeos innecesarios. Abrió su laptop y empezó a trabajar como si yo no estuviera ahí. Eso llamó mi atención más que cualquier otra cosa. No buscaba validación, no estaba actuando. Solo estaba enfocada. Después de unos minutos, decidí preguntar. ¿En qué trabajas? Levantó la mirada, tranquila. Estoy construyendo algo, todavía no es grande, pero tiene potencial. Me explicó sin adornos. Una plataforma de suscripción para negocios locales, diseñada para automatizar ventas, gestionar clientes y reducir la dependencia de redes sociales. Nada fantasioso, nada inflado. Era funcional. Y sobre todo, escalable. Mientras hablaba, noté algo que no había visto en mucho tiempo. Coherencia entre lo que decía y lo que estaba haciendo. No vendía una idea, la estaba construyendo. Si lo ejecutas bien, puede crecer rápido, le dije. No sonrió de inmediato, no se emocionó. Solo asintió. Lo sé, por eso estoy aquí todos los días. No pedí ayuda, no insinuaba nada. Eso hizo que la conversación cambiara de tono. No era alguien buscando que la rescataran, era alguien que quería avanzar por su cuenta. Puedo ayudarte a escalarlo, pero tiene que hacerse bien desde el inicio. Esta vez sí reaccionó. No con exageración, sino con interés real. ¿Por qué harías eso? Porque sé lo que tienes, y sé lo que puede convertirse. No mencioné nada más. No era necesario. Mientras esa conversación empezaba a tomar forma, mi teléfono vibró. Era Daniel. Tenemos resultados. No dijo más por mensaje. Sabía que ese tipo de cosas no se hablaban por texto. Mañana en la oficina, respondí. Guardé el teléfono y seguí ahí, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, el informe estaba sobre la mesa. Iván Salazar no exageró cuando dijo todo. Había pruebas claras. Deudas activas con prestamistas informales, registros de proyectos falsos, transferencias sin respaldo y testimonios de personas afectadas. Ricardo no solo mentía, vivía de eso. Y lo hacía desde hace tiempo. ¿Es verificable? Pregunté. Iván asintió sin expresión. Todo está respaldado, si lo usas, no hay forma de que lo niegue. Daniel intervino. Y con esto, el caso de ella se cae completo. No había duda. Solo ejecución pendiente. Mientras tanto, Valeria seguía publicando. Pero algo cambió. Los comentarios ya no eran totalmente a su favor. Había preguntas, dudas, inconsistencias señaladas. La narrativa empezaba a fracturarse. ¿Y cuando eso pasa?
No importa cuánto hables, ya no controlas lo que la gente cree. Esa noche revisé todo una vez más. Pruebas, fechas, contexto. Todo estaba listo. No faltaba nada. Y por primera vez desde que empezó todo, no pensé en responder, pensé en cuándo hacerlo. Porque entendí algo clave, no se trataba de defenderme, se trataba de cerrar esto de una vez. No publiqué nada de inmediato. Tener pruebas no significa usarlas sin estrategia. Daniel afinó cada detalle legal, Iván organizó el informe completo y yo revisé todo una vez más. No había errores, no había huecos. Era un solo movimiento. Y cuando haces un solo movimiento, tiene que ser suficiente. Esa misma noche, Valeria volvió a hacer otro live. Más agresiva, más desesperada. Me dejó embarazada, me corrió, ahora se hace la víctima. Miles conectados. Comentarios explotando otra vez. La diferencia esta vez, es que ya no todos estaban de su lado. Algunos empezaban a cuestionar. Pero ella no lo notaba. O no quería notarlo. Fue en ese momento cuando publiqué. Un solo vídeo. Sin música, sin edición exagerada, sin ataques. Solo pruebas. Fragmentos completos de sus propias palabras, fechas que no coincidían, registros que desmentían cada afirmación que había hecho. Nada sacado de contexto. Todo claro. El impacto fue inmediato. El live seguía activo, pero los comentarios empezaron a cambiar en tiempo real. Esto no cuadra. Espera, ¿entonces mintió? ¿Por qué dijo que estaba sola? Valeria intentó seguir hablando, pero ya no tenía el control. No dije nada más. Solo dejé que el vídeo hiciera lo suyo. Porque cuando la verdad está bien presentada, no necesita explicación. Se defiende sola. Y lo que antes era apoyo automático, se convirtió en duda, luego en rechazo. Minutos después, publiqué la segunda parte. Un resumen del informe. Sin exagerar, sin adornar. Solo lo necesario. Deudas, proyectos falsos, patrones de manipulación. No ataques personales, hechos verificables. Ricardo quedó expuesto sin que yo tuviera que decir una sola opinión. El live se volvió un caos. Comentarios en contra, preguntas sin respuesta, usuarios señalando contradicciones. Valeria intentó cortar la transmisión, pero ya era tarde. Todo estaba grabado, replicado, compartido. No había forma de detenerlo. Yo no volví a publicar. No respondí comentarios, no aclaré nada más. No era necesario. El punto no era debatir, era cerrar. Y eso ya estaba hecho. Porque cuando alguien basa su historia en mentiras, no necesita que lo destruyan. Solo necesita que lo contradigan con hechos. Apagué el teléfono y lo dejé a un lado. No sentí satisfacción, ni alivio. Solo claridad. Porque entendí algo en ese momento, ella construyó todo frente a miles, y en segundos, lo perdió todo por lo mismo que creyó que la iba a salvar. La mentira. El efecto no fue lento, fue inmediato. El vídeo empezó a circular más rápido que cualquier cosa que ella había publicado. La misma gente que horas antes la defendía, ahora regresaba a comentar con otra postura. No era apoyo, era reclamo. No era empatía, era molestia por haber sido engañados. Nos vio la cara. Todo era mentira. ¿Y el embarazo? Los comentarios se acumularon sin control. Y esta vez, ella no tenía cómo responder sin empeorar la situación. Cada intento de explicación abría más preguntas. Cada respuesta generaba más dudas. Valeria intentó reaccionar. Subió historias, borró otras, cambió versiones. Pero el problema ya no era lo que dijera, era lo que ya estaba registrado. Internet no olvida cuando hay pruebas claras. Y todo lo que había dicho, ahora estaba en su contra. Las colaboraciones que tenía empezaron a desaparecer. Mensajes sin respuesta, acuerdos cancelados, cuentas que dejaron de interactuar con ella. La imagen que había construido, se cayó en cuestión de horas. No por lo que yo dije, sino por lo que ella no pudo sostener.
Pero el golpe más fuerte no vino de las redes. Vino de Ricardo. Cuando su nombre empezó a circular junto al mío, desapareció. Sin explicación, sin despedida. Dejó de responder mensajes, llamadas, todo. Se deslindó por completo. Lo que para ella era su mejor opción, simplemente dejó de existir. Intentó volver a casa de su madre. Esta vez no con orgullo, con necesidad. Pero la situación ya no era la misma. Teresa no defendió, no justificó. Solo guardó silencio. Porque cuando la verdad sale, ya no hay forma de sostener una versión distinta. Mientras todo eso pasaba, yo no publiqué nada más. No celebré, no reaccioné. No hacía falta. Porque lo que tenía que pasar, ya estaba pasando. Seguí con mi rutina, con mi trabajo, con mis decisiones. Aureon Labs siguió creciendo sin interrupciones. Sofía seguía presente. No preguntó más de lo necesario, no opinó sin contexto. Solo observó. Y cuando habló, fue directo. Tu ex no sabe cuándo detenerse, y eso siempre termina mal. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no importaba. Esa noche entendí algo con total claridad, no fue necesario destruir nada, solo dejar que la verdad tuviera espacio. Porque cuando todo se basa en apariencia, basta con quitarle el soporte, para que se caiga solo. Cuando el ruido en redes empezó a bajar, llegó lo que realmente importaba. No fue un mensaje, no fue una llamada. Fue una notificación formal. Documento legal, entrega directa. Sin interpretación. Sin dramatismo. Solo hechos. La demanda estaba estructurada con precisión. Difamación, daño moral y acusaciones falsas con impacto público comprobable. No era una amenaza, era un caso completo. Cada punto respaldado, cada afirmación sustentada con evidencia clara. Incluía todo. Capturas de sus publicaciones, el vídeo donde afirmaba el supuesto embarazo, registros de fechas que no coincidían, alcance de sus declaraciones y el impacto directo en reputación. Nada improvisado. Nada exagerado. Valeria no lo vio venir. Estaba acostumbrada a manejar la narrativa en redes, no en un entorno donde cada palabra tiene consecuencias legales. Entró en pánico. Empezó a borrar contenido, eliminar publicaciones, ajustar perfiles. Pero ya no servía de nada. Todo estaba registrado. Cada versión, cada contradicción, cada intento de manipulación. No había forma de retroceder. Y por primera vez desde que empezó todo, no tenía control sobre lo que venía. Intentó contactarme. Varias llamadas, mensajes largos, tono completamente distinto. Ya no había manipulación, había urgencia. ¿Podemos arreglar esto, por favor? No sabía que iba a llegar tan lejos. Leí el mensaje completo antes de responder. Si sabías, solo no pensaste que tendría consecuencias. No agregué más. No hacía falta. Me vas a arruinar. La respuesta fue simple. No, tú lo hiciste sola. Con el paso de los días, su entorno cambió. Personas que antes la apoyaban, ahora se alejaban. No por lealtad hacia mí, sino por lo evidente de la situación. La historia que construyó ya no era creíble. Y sin credibilidad, no hay defensa. Yo seguí igual. Trabajo, decisiones, crecimiento. Sin alterar el ritmo, sin reaccionar de más. Porque entendí algo definitivo, no todo se resuelve en público. Algunas cosas se cierran donde realmente importa. Y ahí, ella ya había perdido. El caso no terminó con gritos, terminó con firma. No hubo escándalo público, no hubo escenas dramáticas. Solo una resolución precisa, estructurada y sin margen para interpretaciones. Valeria aceptó las condiciones porque no tenía otra opción real. Disculpa pública obligatoria, reconocimiento explícito de falsedad en sus declaraciones y una cláusula que le prohibía volver a mencionarme. En cualquier medio. No fue un castigo, fue una consecuencia legal bien ejecutada. El día que publicó la disculpa, nadie reaccionó como antes. No hubo apoyo masivo, no hubo empatía.
Solo silencio incómodo y algunos comentarios recordándole lo que había hecho. La narrativa que intentó construir durante semanas, terminó en un texto frío que ni ella misma podía sostener. Y lo peor para alguien como ella, es desaparecer sin poder controlar cómo la recuerdan. Después de eso, dejó de publicar. No de forma estratégica, desapareció. Cerró comentarios, abandonó contenido, dejó de intentar recuperar algo que ya no tenía base. Lo último que se supo fue simple, volvió a casa de su madre. Sin planes claros, sin la vida que presumía, sin la imagen que tanto defendía. Consiguió trabajo. Nada cercano a lo que proyectaba en redes, nada que sostuviera el estilo de vida que exigía. Jornadas largas, rutina pesada, ingresos limitados. El desgaste no tardó en notarse. No solo en lo físico, en la forma en que se movía, en cómo hablaba, en lo que evitaba mencionar. La realidad hizo lo que ninguna discusión logró, bajarla de golpe. Ricardo desapareció por completo. Sin rastro, sin explicación. Como siempre hacía cuando las cosas dejaban de funcionar a su favor. No quedó como villano, quedó como lo que siempre fue, alguien que solo está mientras puede sacar algo. Y cuando eso se acaba, se va. Mientras todo eso se acomodaba lejos de mí, mi vida siguió un ritmo completamente distinto. Aureon Labs creció sin interrupciones. Nuevas alianzas, expansión controlada, decisiones tomadas sin distracciones. Ya no había ruido externo, no había tensión innecesaria. Todo funcionaba con claridad. Sofía dejó de ser una coincidencia para convertirse en parte de mi día a día. No hubo prisa, no hubo necesidad de definir algo rápido. Solo tiempo compartido, ideas en conjunto, proyectos que crecían en paralelo. Su plataforma escaló, cerró clientes, se consolidó. Y lo hizo por mérito propio. Eso fue lo único que realmente importó. Meses después, sin anunciarlo, sin hacerlo público, empezamos una relación. No basada en necesidad, basada en estabilidad. Sin juegos, sin manipulación, sin intentos de aparentar algo que no era. Por primera vez en mucho tiempo, no había nada que demostrar. Solo había avance. Un día, revisando viejos archivos, encontré uno de los primeros vídeos que Valeria había subido. Lo vi completo, y lo cerré sin terminarlo. No porque doliera, sino porque ya no significaba nada. Dejé el teléfono a un lado y seguí con lo mío. Porque entendí algo que no se aprende rápido, no perdí nada ese día, solo me quedé sin lo que me impedía avanzar.